Casa de Oración Zumpango presenta. Buenos días, hermanas. Vamos a empezar con nuestro tiempo de alabanza. Vamos a gozarnos en el Señor, vamos a alegrarnos en Él, ¿verdad? Y bueno, hoy es un nuevo día que el Señor nos da, un nuevo día en el que su misericordia está en nuestras vidas. Así que vamos a cantarle y vamos a adorar su nombre. Así es, hermana, cántale con todo tu corazón. Dale gracias al Señor por lo bueno y misericordioso que ha sido contigo. Vamos a decirle: venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Y dile al Señor: te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Así es, Señor, llevaremos de tu gloria, Señor, y de tu salvación. Vamos a decirlo una vez más: venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Le venid y cantad. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que caiga el sol. Dile al Señor: te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Dile: te daremos la gloria, Señor. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Dile: llevaremos. Llevaremos tu gloria y salvación. Una vez más. Llevaremos
tu gloria y salvación. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque podemos alabarte, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Bendito seas. Amén. A nuestro derredor, viendo a nuestro derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor, corramos sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Amén, hermanas, sigamos alabando a Dios. A nuestro derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor, corramos sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús. Él está contigo. Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Gracias, Padre.
Así es, Señor, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Y sabemos, hermanas, que el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Vamos a darle gracias. Agradécele al Señor con todo tu corazón, hermana. Y vamos a cantar y decirle: fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Dile una vez más: fortaleza mía. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Así es, Señor. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Vamos a decirle: cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Así es, Señor, cantaremos de tu amor, Señor, cada mañana, Padre. Gracias, Señor, por la fortaleza que derramas en nuestras vidas. Y vamos a decirle una vez más, hermana: gracias, Señor. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Gracias, Señor. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Y dile: en cuanto a mí, Señor. En cuanto a mí, yo cantaré. Yo cantaré. Así es, Señor. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré
Entonces dice: cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Así es, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos sustenta, Señor, quien nos da fortaleza, Señor, y nos da refugio, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor. Alabado sea, Señor. Amén. ¿Cómo estamos? Buenas tardes o buenos días, depende a qué hora lo escuche. Bueno, pues como hace 15 días que estuve con ustedes en la reunión de Entre Amigas, mi esposa me ha invitado a participar en esta serie que está llevando acerca del rol de la esposa. Y bueno, a mí me ha tocado hablar un poquito acerca del rol del esposo y yo espero que usted esté aprendiendo. Hace 15 días hablé de la importancia de lo que es ser cabeza en el hogar. Ser cabeza no solamente es dar órdenes, instrucciones, sino es más que eso, es ser ejemplo en muchas áreas que tenemos que aprender en nuestro hogar. Y bueno, antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Casa de Oración Zumpango, Querétaro, a las diferentes misiones, a Colman, Tultitlán, Izcalli, y bueno, asimismo a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir en tiempo y forma las enseñanzas. Bueno, vamos a entrar a nuestra palabra de Dios. Acompáñenme a dar gracias. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en todo momento estás con nosotros. Dame la gracia y el denuedo para compartir tu palabra. Que no hable yo, sino que tú hables a través de mi vida. Que sean tus principios, tu palabra, tu consejo a través de mi vida. Bueno, hermano, como les decía, mi esposa me ha invitado a participar en esta serie y el día de hoy voy a hablar del rol del esposo, pero voy a tocar dos puntos importantes. El primer punto es amar a nuestra esposa y el segundo punto es ser proveedor para nuestra familia y esposa. Y bueno, fíjense, hermano, que en la Biblia hay una palabra clave para el varón en relación hacia su esposa. La palabra clave en la Biblia relacionado a la esposa es la sujeción, pero en relación a nosotros como esposos es el amor. Lo más difícil para muchas mujeres es la sujeción, pero aún lo más difícil para muchos hombres es saber amar de la manera correcta que Dios nos ha dado hacia nuestra esposa. Si el esposo quiere ser cabeza de la mujer como Cristo es de la iglesia, debe de aprender a amar el esposo a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y es un amor sacrificial, es un amor que no tiene límites. Y nosotros lo hemos aprendido a través de nuestra vida propia en relación a nuestra salvación. Bueno, para todo varón, para todo hombre, debe de aprender a amar a su esposa sobre todas las cosas. Y eso es algo bien importante, hermano, que tú aprendas a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y bueno, para ello quiero leer un pasaje bíblico para entrar a la palabra de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 5, verso 21. Y dice lo siguiente, Efesios capítulo 5, verso 21. Estén sujetos los unos a los otros por amor y reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor,
porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben de estar en todo sujetas a sus esposos. Pero ve el verso 25, donde yo quiero darle énfasis. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esa es la clave principal. Hace 15 días yo hablé acerca de ser cabezas en el hogar. Pero para poder ser cabezas en el hogar, nosotros debemos demostrar ese amor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó su propia vida, no escatimó, los varones de la misma manera debemos amar a nuestra esposa. ¿Cómo es ese amor que Cristo dio a la iglesia? Bueno, Cristo demostró que por medio del sacrificio voluntario de su propia vida, Él demuestra ahí que nos ama. ¿Y cuál era la meta de Cristo? Bueno, la meta de Cristo era el bienestar eterno de la iglesia. Presentar a la iglesia a sí mismo como gloriosa. No hubo nada de egoísmo en Cristo, hermano. Y de esa misma manera, el varón debe de amar a su esposa con un amor sacrificial, un amor de sacrificio. Es bien importante entonces, hermano, que el esposo debe de demostrar amor a su esposa de la misma manera, hermano. La meta de todo varón, hermano, ponga mucha atención. La meta de todo varón es lograr que nuestra esposa sea gloriosa. Así como la meta de Cristo era tener una iglesia gloriosa y lista para su venida, la meta de todo varón, pon mucha atención, estoy en el contexto del matrimonio, no se confunda, pero yo te quiero decir algo, hermano. Nuestra meta es tener una esposa gloriosa, en el buen sentido de la palabra. No debe de haber nada de egoísmo en nuestro matrimonio. Su amor sacrificante no debe ser disminuido por las debilidades de nuestra esposa. Cuando hablo de debilidades, hablo de los errores, de las faltas que ella pudiera tener hacia nosotros, hacia la casa, hacia nuestros hijos. No debemos de ser egoístas en el amor de matrimonio, en el amor hacia nuestra esposa. Al ver sus errores, nosotros debemos de ser capaces de perdonar, de amarla, así como Cristo nos ha amado. ¿Cuántas veces, varón, Cristo te ha perdonado? Infinidad de veces, muchas veces. De la misma manera, tú debes de saber perdonar, entender y comprender a tu esposa en este amor sacrificial. Hermano, otra de las formas que Cristo demostró su amor hacia la iglesia es que Él fue muy generoso. Y eso es algo bien importante, que nosotros como varones, como esposos, debemos de tener generosidad hacia nuestra esposa. No debemos aferrarnos a nuestra posición de autoridad. Ese es un error, hermano. Yo hablaba hace 8 días que ser cabeza no es ser alguien autoritario, alguien que da órdenes, instrucciones solamente. No, hermano, sino es ser ejemplo. Es ir más allá de lo que este mundo nos ha enseñado como esposos. No debemos de ser egoístas, debemos de ser generosos, no aferrarnos a nosotros mismos, a nuestra posición, a nuestros derechos. Debemos identificarnos con nuestra esposa, así como Cristo se identificó con la iglesia. El amor, hermano, es fácil de detectar si nosotros aprendemos lo que Corintios nos enseña. Ponga mucha atención, varón. ¿Cómo nos damos cuenta cuando realmente amamos a nuestra esposa? Cuando reflejamos el amor que viene en 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Porque si no reflejamos este tipo de amor, que es un amor ágape, y que ahorita voy a explicar un poquito acerca de ese amor, hermano, nosotros no estamos entonces amando a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. 1 Corintios capítulo 13, verso 4 dice lo siguiente: el amor es paciente y bondadoso.
Vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuentas de las ofensas, no se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor lo acepta todo. Permítame tantito. El amor lo acepta todo, y es algo bien importante, hermano, que nosotros podamos entender esto. Se me movió aquí, permítame. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, cuando nosotros hablamos de este amor, nos damos cuenta si realmente nosotros como esposos, frente a la palabra, nos debemos de reflejar como un espejo si realmente estamos entregando este tipo de amor. Cuando ya no hay amor en el matrimonio, es muy fácil notarlo. Pero cuando existe todavía amor en el matrimonio, amor en pareja, entonces nosotros podemos entender lo que 1 Corintios capítulo 13, verso del 4 al 7 nos enseña. Cuando ya no hay amor, nosotros entonces debemos analizar nuestra vida como esposos, nuestra vida matrimonial. En Corintios, cuando nosotros leemos que el amor es paciente, la palabra amor en el griego es la palabra ágape. Y la palabra ágape es un amor que no es un amor común. Hay 4 tipos de amor. Yo he dado otras enseñanzas donde he explicado los 4 tipos de amor. Pero aquí en 1 Corintios es amor ágape. Y el amor ágape es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, esto es bien importante. Para que tú y yo podamos dar ese amor ágape, producto del fruto del Espíritu Santo, es necesario que nosotros hayamos nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, es poner nuestra fe en Cristo y creer que Él está ahí. Ponemos nuestra confianza y por medio del arrepentimiento, hermano, nosotros obtenemos nuestro nuevo nacimiento, una nueva identidad. Y dice que esta nueva naturaleza que tenemos los que hemos nacido de nuevo, nosotros al tener esta nueva naturaleza podemos, de manera natural, podemos, hermano, tener el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu vienen 9 virtudes, de las cuales, hermano, una de ellas es el amor. Entonces es bien importante, esposas, esposos, que entendamos que el amor ágape es producto de una nueva naturaleza en nosotros, dada a través del sacrificio de Cristo. Mientras nosotros no hayamos nacido de nuevo, no vamos a poder dar el amor ágape. Podemos dar el amor filial, el amor estorgo, el amor eros, pero el amor ágape, hermano, no lo vamos a poder transmitir a nuestra pareja, ni a nuestros hijos, ni entre los hermanos de la congregación. Te voy a decir por qué. Por la sencilla razón de que el amor ágape es producto del fruto del Espíritu. Pero para poder tener el fruto del Espíritu es necesario nacer de nuevo. Yo te dejo esto ahí para que analices cómo está tu vida. Posiblemente tú le estés echando ganas, pero te das cuenta que no se puede y no se puede. Entonces tú debes de analizar, tú debes de entender que si no has podido dar un amor ágape hacia tu familia, hacia tu esposa, es que posiblemente no seas nacido de nuevo. Este es un amor, hermano, ponga mucha atención. Esta virtud del amor ágape, producto del nuevo nacimiento, que viene dentro del fruto del Espíritu, también es algo de la voluntad. Tú decides amar. El amor ágape no es un sentimiento, es una decisión en la voluntad propia, bajo el fruto del Espíritu,
que hemos nacido de nuevo, el poder dar ese amor hacia nuestra pareja. Entonces, hermano, el amor no es un sentimiento, sino una decisión de la voluntad. Hay que decir, hermano, que el amor es un mandamiento que nosotros decidimos obedecer o no obedecer. No es un sentimiento, hermano, y esto lo estudiaremos después acerca de lo que es el amor ágape. Pero yo quiero, hermano, que ir cerrando esta primer parte diciéndotelo esto que es importante. La responsabilidad del marido es asegurar que haya un verdadero amor en el matrimonio o a su cónyuge. Si nosotros, hermano, no amamos de la manera que Cristo amó a la iglesia, no estamos cumpliendo la perfecta voluntad de Dios en nuestro matrimonio. Entonces es bien importante, hermano, como primer ingrediente en el rol del esposo es ser amante de nuestra esposa, amar a nuestra esposa. Quiero cerrar esta primera parte, hermano. Hemos visto dos puntos importantes, el ser cabeza y el amar a nuestra esposa, como ingredientes importantes del rol del esposo. Quiero entrar al tercer punto de lo que es el rol del esposo. En esta clase o en este tema sería el segundo, que es ser proveedor de la familia. ¿Qué es ser un proveedor de la familia? Fíjense, yo creo que vamos a ir entendiendo. Una manifestación clara del amor y de ser cabeza o de un buen liderazgo del esposo es cuando provee para la familia y la protege. Vuelvo a repetir esta frase. Una manifestación clara del amor y de un buen liderazgo que tiene un esposo es cuando nosotros somos proveedores de la familia y la protegemos. Si nosotros, hermanos, decimos, pastor, yo amo a mi esposa, yo soy cabeza de mi hogar, pero no tenemos manifestaciones claras o acciones claras acerca de lo que es amar a nuestra esposa, entonces no estamos haciendo su perfecta voluntad. Entonces es importante que entendamos que ser proveedor de nuestro hogar o ser proveedor de nuestra esposa y de nuestros hijos es una manifestación clara de que hay amor, agape y un buen liderazgo en nuestro matrimonio. Esto incluye, hermanos, no solamente ser proveedor en las cosas materiales, sino también en el sostenimiento espiritual, emocional y por ende en lo económico. Hay necesidades básicas en la familia, las cuales el varón es proveedor. Necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Y cada una de esas necesidades, nosotros somos los proveedores como varones. Dice la palabra, fíjense lo que dice la palabra. Vaya a 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Y dice lo siguiente en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Pon mucha atención. Si nosotros no proveemos o no somos proveedores para nuestra familia, dice la palabra que hemos negado la fe. Tú puedes decir que eres muy espiritual, que oras mucho, que ayunas, que lees la Biblia, que estudias, etc. Pero si no cumples con lo básico en el hogar, que es la provisión económica, la provisión espiritual, la provisión emocional para los tuyos, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Entonces, hermano, el esposo tiene la responsabilidad de conocer bien a su familia para saber cuáles son las necesidades las cuales tiene que proveer, sean emocionales, sean materiales o espirituales. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente: Vosotros maridos,
Igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, varones, de acuerdo con los versículos que acabamos de leer, los dos que acabamos de leer hace rato, debe haber un esfuerzo sincero de nuestra parte para ser proveedores, para entender a nuestra esposa y ser sensibles a las necesidades de ella y de nuestros hijos. Hermano, esto requiere tiempo, esto requiere comunicación y reflexión de nuestra parte. ¿Por qué tiempo, hermano? Porque una de las cosas que el varón padece o tiene es falta de tiempo. Pero eso es porque nos hemos atorado mucho en las actividades diarias y descuidamos lo que es realmente importante. Nos hemos metido tanto en el trabajo, tanto en el activismo, que hemos perdido lo que es importante para nuestra familia. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos entender a nuestra esposa, comprender sus necesidades del hogar, de nuestros hijos y de nuestra esposa, requiere tiempo, comunicación y reflexión diaria de lo que estamos haciendo. La comunicación, hermano, es un tema totalmente amplio que no lo podemos hablar en este momento. Pero de manera general usted debe de entender que requerimos de tiempo, comunicación y reflexión de lo que estamos haciendo a diario. Debemos de estudiar a nuestra esposa en el buen sentido. Debemos de estudiar a nuestros hijos. Debemos estudiar nuestro hogar, qué está pasando, qué necesitan. Debemos de conocer las necesidades de una casa. Si tú como varón no conoces las necesidades de tu casa, hablo de las necesidades materiales, emocionales y espirituales, entonces no estás haciendo tu función. Tú podrás decir, no, pastor, eso le toca a la esposa. No, varones, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros, con la ayuda idónea que Dios nos ha dado, que es nuestra esposa, nos toca a nosotros evaluar, conocer las necesidades de nuestro hogar, de nuestros hijos. Debemos de estudiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, para saber qué necesitan, qué los hace contentos, qué los entristece, qué les irrita, qué les pone nervioso o nerviosa, qué les relaja. Y debemos especialmente considerar a nuestra esposa y a nuestros hijos cuando están enfermos, cuando está enferma, cuando hay niños enfermos, cuando hay necesidades físicas en el hogar, cuando hay necesidades materiales en el hogar, cuando hay crisis en la familia. Hermano, debemos ser considerados, varones, debemos de ser considerados, que el trabajo en casa es mucho. Y más si tienes hijos pequeños, debes de considerar que tu esposa, hermano, trabaja arduamente en el hogar. No es fácil administrar un hogar, no es fácil administrar a los hijos, no es fácil educar, enseñar, vestir, lavar, cambiar, hacer todas las labores domésticas. Y si aparte tu esposa trabaja, pues mucho más difícil. Debes de considerar cuando ella está enferma. Tú como varón, Dios te ha dado fuerzas, Dios te ha dado vitalidad, te ha dado por diseño propio del varón, nos ha dado esa gallardía, esa valentía para salir adelante. Debemos de considerar cuando nuestros hijos caen enfermos, cuando hay una necesidad emocional, espiritual en la vida de nuestros hijos, cuando un hijo adolescente está fuera del cristianismo, cuando un hijo pequeño está pasando por una enfermedad difícil. Debemos de ser considerados con nuestra esposa, con nuestra familia. Cuando hay crisis en la familia, cuando hay problemas por diferentes necesidades, debemos de considerar siempre a los nuestros. Toda mujer necesita la ternura y no la crueldad. Yo he aprendido, yo como varón también, al igual que ustedes como varones, estoy aprendiendo que nuestra esposa necesita ternura. Nunca hay razón justificable para ser pésimo o ser pesimistas con ellas.
Nuestra relación con nuestra esposa se verá afectada si nosotros somos negativos hacia ella, si nosotros tenemos una actitud pesimista, una actitud no adecuada hacia ella. Hermano, debemos de tener en cuenta que la palabra a ellas las llama vasos frágiles. Y un vaso frágil se toma con cuidado, se lava con cuidado. De la misma manera, nuestras esposas, hermano, requieren nuestra ternura, nuestra consideración, nuestra atención. No es fácil, hermano. Yo vengo, hermano, de una familia donde éramos 3 varones, 2 mujeres, y habían muchos primos varones, y todos nos llevábamos muy pesados, jugábamos juegos muy bruscos, muy pesados, y cuando yo me caso, yo quiero hacer lo mismo con mi esposa. Y muchas veces, hermano, cuando nos sentábamos a la televisión a ver una película, y si veíamos una película de guerra, de acción, de esas que luego pasan o salen en la tele, y de repente nos parábamos y yo le decía, a ver, vamos a pelear, vamos a ver, tú ponte allá, yo ponte ahí, yo me pongo de este lado. Y la quería tratar, hermano, no como a vaso frágil, sino como a vaso de plástico. Hermanos, debemos de ser considerados. Hermano, nosotros como esposos, yo he aprendido, hermano, y doy gracias a Dios, porque Dios permitió mandarme a una, ustedes conocen, yo tengo 2 pequeños, y el primer hijo fue niña, fue Camila. Y ustedes saben, hermano, que en lo particular para mí, yo muchas veces he hablado esto, que fue lo mejor que pudo haberme pasado el hecho de que Dios mandara a una mujer como mi primer hijo. Porque al tener a Camila, yo aprendí, y ahora lo hago con mi esposa, lo hago con mi hija, a ser tierno con ellos, a ser amoroso con ellos, a tener cuidado, a tener consideración. Posteriormente vino el hijo, a Danilo, y Danilo es una copia mía totalmente. Es igualito en todas las áreas. Es brusco, es aferrado, es necio, es terco, es amiguero, es bromista. Y cuando yo lo veo digo, Señor, es una copia totalmente mía. Ten misericordia, como Dios tuvo conmigo. Pero cuando estoy con mi hija y con mi esposa, he aprendido a ser tierno con ellas, a tener ternura, a tener consideración, a ver más allá de lo que el mundo nos enseña cómo tratar a la mujer, sino tomar el principio bíblico, ser sabios y vivir y tratarlas como vaso más frágil. Debemos de ser agradecidos. Hay que reconocer y agradecer todos los días el esfuerzo tan grande que ellos hacen. Ahorita que estamos en casa, hacer homeschool con los hijos, a lavar la ropa, hacer la comida, hacer los quehaceres, todo lo que conlleva, hermano. Y si tu esposa trabaja, todo lo que conlleva, hermano, a la mujer debemos de ser agradecidos. Debemos, hermano, en verdad yo te pido, varón, no pasa nada si agarras la escoba. No pasa nada si agarras el trapeador. No pasa nada si escombras la casa junto con ella y ordenas esos cuartos de tus hijos o tu propio cuarto que llevan 10, 20 años sin ordenarse o menos, 1 mes, 2 meses, qué sé yo. Pero no pasa nada, hermano, si agarras la pala, el pico y escombras y plantas una plantita, lo que sea, hermano, no pasa nada. Debes de tener tiempo, debes de tener hasta cierto punto, hermano, ser considerado. La dignidad personal nunca debe de ser comparada en forma desfavorable con otras mujeres. Es decir, nunca debemos de comparar a nuestra esposa. Otro punto importante, hermano, es nunca debes de comparar a tu esposa con otras mujeres. A veces cometemos el error, varones, de decir, es que mi mamá hacía mejor de comer, es que mi mamá me planchaba así, es que mi mamá, pues bueno, tu mamá. Mira, yo quiero decir, hermanas que tienen hijos
grandes ya, mayores de edad. No les hagan todo. No les hagan todo. ¿Por qué? Porque después el problema es que cuando Dios les da a su pareja, y si la pareja que Dios les da no es igual que usted, pues ellos la van a sufrir. Y ella mucho más la va a sufrir. Dejen que ellos experimenten, que ellos crezcan, aprendan. Pero también es bien importante, varones, que debemos de tener cuidado en comparar a nuestra esposa con nuestra madre o con alguien más del sexo femenino. Debes de considerar tus opiniones, debes de ser sabio en la forma en cómo la dices. Si a lo mejor has detectado un error, una falla en tu esposa, debes de considerar y ser sabio en buscar la manera más oportuna para decirle las cosas. No de sopetón, no de golpe, no hiriente. ¿Por qué? Porque lo único que vamos es hundir su autoestima de nuestras esposas. Muchas esposas piensan de sí mismo de manera muy pobre, con una baja autoestima. Tienen un concepto muy pobre de sí mismas. Esto principalmente por los pensamientos, hermano, que ellas tienen de lo que escuchan de nosotros. Creen que su papel en la vida no es fácil. Muchas mujeres piensan que dedicarse al hogar, estar en el hogar, hermano, ese papel no es de importancia. Y no es así. Mi esposa ya lo ha explicado. Creen, hermano, muchas de nuestras esposas creen que ya no son atractivas físicamente por la manera en que nosotros les decimos, por la manera en que las vemos, por la manera en que volteamos a ver a otras mujeres y les faltamos al respeto. Muchas de ellas, hermano, ya no se consideran atractivas y no porque no lo sean, sino por nuestras actitudes como varones. Muchas de ellas, hermano, no creen que sean inteligentes. Muchas de ellas, hermano, piensan que nosotros somos sabiondos, somos los que sabemos todo, y ellas no saben nada por la forma en que expresamos, por la forma en que las corregimos. Todas esas cosas afectan su área emocional de la mujer. Todo ello, hermano, afecta su área emocional. La opinión más importante que una mujer debe de tener es la de su esposo, la cual su esposo debe de darle importancia, debe de reconocer su belleza, su inteligencia. Hermano, la mayor necesidad de una esposa es sentirse halagada de su esposo, sentirse amada, sentirse respetada. El esposo debe de considerar con relación al peso del trabajo que se requiere en el hogar y cómo nuestra esposa requiere nuestra ayuda dentro del hogar. Debemos de valorar ahí mucho, hermano. Mire, yo no sé cómo sea tu casa de 1 piso, 2 pisos, cuántos hijos tienes, pero hay muchas mujeres, hermano, que tienen o que viven en una casa de 2 pisos, que tienen más de 4 hijos. Es difícil. Debemos de considerar lo que hacen ellas. No es fácil ni liviano el trabajo de la mujer en el hogar. No, para nada. Ahora que hemos estado aquí, ¿a poco no? Tú, varón que me estás escuchando, que has hecho office home o home office, oficina en casa, te has dado cuenta que no es sencillo, no es fácil. De hecho, posiblemente tú ya te quieras ir a la oficina, ya quieras regresar a trabajar, pero oh sorpresa, esta pandemia todavía no nos deja. Y te los voy a decir así, no es fácil ni liviano el trabajo de la mujer en casa. Ellas necesitan tu ayuda, necesitan tu comprensión, necesitan tu apoyo para los trabajos en el hogar, para educar a los hijos, para guiar a los hijos, para hacer homeschool con los hijos también. La esposa necesita de su compañero que Dios le ha dado. Una esposa necesita de un esposo, de un compañero, de un amante, de un amigo. Cuando yo hablo de un compañero, de un esposo, de un amante, de un amigo, hablo de la misma persona, una sola persona que pueda mostrar todas esas cualidades para con ella.
Debemos de desarrollar una comunicación efectiva con nuestra esposa, una comunicación oportuna con ellas y una relación muy estrecha con nuestra esposa para que ella no se sienta sola y aislada. Quiero ponerte un ejemplo. Fíjense, en la Biblia, en Primera de Samuel, encontramos, vaya a Primera de Samuel, y con esta reflexión quiero yo cerrar. Primera de Samuel 1:8. Y dice la palabra, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjese, hermano, este verso habla de Ana. Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada y amargada. Uno, no podía tener hijos, y eso, híjole, cómo pega a la mujer. Yo recuerdo, hermano, cuando mi esposa hace muchos años atrás le detectaron que no podía tener hijos, que ella no podía embarazarse. Es un testimonio que a lo mejor no lo hemos platicado, solo algunos lo conocen, pero nosotros no podíamos tener bebés. No podíamos. Y mi esposa, por parte de su familia, todos esperaban un bebé, también de mi familia, pero en el caso más cercano a ella siempre había a todo momento el ¿para cuándo los hijos? ¿Para cuándo esto? Cuando nosotros nos enteramos que ella no podía tener bebés, ella empezó a amargarse en lo particular. Ella empezó a sentirse desalentada, triste, emocionalmente, y aún como mujer se sentía mal. Ella cayó en una depresión total. Fueron 2 años, hermano, en la cual yo vi que cayó en una depresión. Habían días que no se quería levantar. Habían días que yo llegaba del trabajo. Todavía no éramos pastores. Eso te hablo de hace casi 10 años hacia atrás. Y hermano, yo trataba de animarla. Y hermano, imagínate a Ana, regresamos a la historia, dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Ana no podía dejar de escuchar las burlas de Penina y permitía que las palabras de esa otra mujer, burlándose de que no podía tener hijos, dañaran sus emociones. Y al dañar sus emociones, su estado de ánimo decaía. Y aunque no podemos evitar, hermano, que muchas veces otros nos critiquen injustamente, nos juzguen, sí podemos decidir cómo reaccionar a esas críticas. Sí podemos decidir cómo reaccionar a esa falta de comprensión de la gente. Y ponte, mira, hermano, Elcana, hasta cierto punto, él quería animarla. Aquí las preguntas de su marido, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? No son de reclamo, sino al contrario, son de un esposo que estaba queriendo comprender a Ana, que estaba queriendo amar a Ana como Cristo le había enseñado, como Dios le había enseñado. Entonces, hermano, con este ejemplo, como varones debemos de darnos cuenta que nuestra esposa necesita nuestra comprensión. Nuestra esposa necesita saber que la amamos, pero con acciones, no con palabras. Nuestra esposa necesita saber que estamos al lado de ella en todo momento, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en todas las áreas que tienen nuestras esposas. Ellas deben de darse cuenta con acciones, no con palabra, que nosotros las amamos, que nosotros queremos ser cabeza de una manera correcta. Hermano, pero también, hermana, escucha esto a ti, mujer. Ana podía rechazar esas críticas de una manera adecuada. O no rechazar, ella podía reaccionar ante las palabras hirientes de una manera bíblica. Y era que en vez de enfrascarse
en los problemas que ella tenía, en vez de enfrascarse en que ella no podía tener hijos, mejor ella debió de haber disfrutado a su esposo. Ella debió de haber disfrutado la situación que estaba pasando y de una manera sabia, ella tenía que guardar su corazón de todo ello. Y así nosotros, hermano, cada día con nuestras esposas, debemos, hermano, amarlas. Quiero decirte, hermano, yo recuerdo mucho a mi esposa cuando ella no pudo tener hijos, cuando ella le diagnosticaron que no podía tener hijos. Yo recuerdo que fue un golpe muy fuerte para ella como mujer. Para mí como varón también, pero como mujer más, como mujeres más. Yo recuerdo que cayó enferma, posteriormente le dio un problema que le llaman de la tiroides, problema hormonal, y eso físicamente la dañó, la lastimó mucho. Ella cayó en depresión, cayó en un tiempo difícil, pero yo recuerdo que cuando yo llegaba del trabajo, muchas veces llegaba cansado, sin paciencia. Yo soy profesor, maestro, y cuando llegas de la escuela ya no quieres saber nada más de alumnos, de escuela, de cuestiones humanas o de relaciones humanas. Y lo que yo muchas veces optaba era dejarla ahí. Y realmente me arrepiento, realmente le pedí perdón al Señor. Posteriormente el Señor me empezó a enseñar a través de la palabra, a través de mis pastores en aquel entonces, que yo debía comprender y amarla. Y yo le pedí al Señor, diario le pedía que me diera sabiduría, que me diera amor como esposo. Hoy llevamos 13 años de casado y yo le he visto que se levantó, que ha salido adelante. Después el Señor nos regaló 2 preciosos hijos. Bueno, antes de esos 2 preciosos hijos, el Señor nos permitió irnos a Guadalajara. Nos fuimos al Instituto Bíblico, estuvimos pasando muchas cosas muy hermosas, pruebas hermosas, tiempos, desiertos, hermano, hermosos, desiertos que quisiera nuevamente, hermano, pasarlos porque nos hicieron crecer. Pero, y después de ello, el Señor nos regaló una congregación, la congregación que estamos atendiendo aquí en Zumpango. Y al año y medio de iniciar la congregación, el Señor fue tan bueno que nos permitió tener 2 hijos. 2 hijos que muchos de ustedes los conocen, Camila y Danilo. Después de que médicamente no podíamos tener bebés, pero que llegó el momento, ¿y sabes cuál fue la clave? Sabemos que fue el Señor, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero la clave, hermano, fue el contentamiento que mi esposa y que tu servidor tuvimos de nuestra situación. Y que no miramos nuestros problemas, no miramos lo que veíamos en los ojos naturales, lo que se veía, sino miramos más allá. Miramos, hermano, en fe lo que el Señor tenía para nosotros, las promesas de Dios, porque a mí el Señor me había prometido tener hijos. ¿Ve? A mí me había prometido tener hijos. Y yo sabía que tarde o temprano esos hijos iban a llegar. Pero ella tuvo que pasar por su desierto y yo tuve que pasar por el mío y aprender a amarla, aprender a ser considerado con ella. Hasta la fecha seguimos aprendiendo, hermano. No terminamos de aprender. 13 años de casados, 2 niños, uno de 5 y otro de 3 años. Muy inteligentes que me salieron, muy tremendos también. Hermano, 7 años con la congregación en Zumpango. No es nada con lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero tú debes de entender y debes de comprender que es el Señor. Es por medio de sus principios, por medio de su palabra, que nosotros debemos de guiarnos. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque como varones tenemos que aprender a amar a nuestras esposas, a ser proveedores de nuestras esposas. Hoy aprendimos 2 temas: ser amantes de nuestras esposas
y ser proveedores. Solo te pido, Señor, que tú nos des sabiduría, entendimiento, para poder lograr el propósito y el objetivo de tener una esposa gloriosa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla una iglesia gloriosa ante tu venida, así nosotros como varones no nos cansaremos de que nuestra esposa sea una esposa gloriosa. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.